directo en YouTube y vamos a conversar con Enrique Castillo, periodista y analista político, sobre lo que ha sucedido en las últimas horas. La vacancia de la presidenta Dina Boluarte con mayoría en el Congreso de la República, en realidad ningún voto en contra, 0 abstenciones, y luego José Gerí, que jura como presidente de la República tras la vacancia de Boluarte Segarra. Cuando José Gerí jura, él hace una serie, digamos, de anuncios o de líneas en las cuales pretende trabajar, pero además ofrece disculpas por los errores. Y es ahí por donde yo quería comenzar. Señor Castillo, como siempre, buenos días, bienvenido a RPP. Joana, buenos días, ¿cómo estás? Él dice, ¿no?, que va, por ejemplo, a garantizar la legalidad, la neutralidad de los próximos comicios, que se tiene que trabajar en las bases de un país con empatía, pero ofrece además disculpas por los errores cometidos. ¿Cómo entender quizá también estas primeras palabras de José Gerí ya con la banda presidencial? Yo creo que lo de José Gerí tiene que ver con el fantasma de Manuel Merino. Es decir, él tiene que tratar de lograr un cierto consenso para que no le suceda aquello que sucedió cuando un presidente nos duró solamente una semana. El disgusto de la población no era solamente contra la presidenta de la República, es contra el Congreso, y masivamente contra el Congreso. Entonces, él tiene que tratar de lograr que por lo menos la población lo acepte. Y para eso seguramente esos rasgos de humildad, entre comillas, que pinceló ayer en su mensaje. Entonces, va a depender mucho de lo que haga en las próximas horas, va a depender mucho de, por ejemplo, la formación de su gabinete. El pedido de disculpas es algo que la población difícilmente va a creer si no va acompañado con hechos claros. Sí. Si su gabinete es un gabinete que es más de lo mismo, que representa solamente a las bancadas en el Congreso, si es que sus primeras acciones tienen que ver con cosas muy cosméticas, si es que él tiene actitudes propias o impropias de lo que significa la necesidad de alguien de transición, entonces va a tener un sabor amargo en los próximos días, ¿no? Enrique, ¿cómo está? Buenos días. Carlos, ¿cómo te va? Para usted, ¿está plenamente justificada la vacancia de Dina Boluarte? Y en segundo lugar, ¿es José Gerí para usted la persona idónea para dirigir los destinos del Perú en esta etapa de transición? Lo que ha ocurrido con Dina Boluarte es algo que ella se ha ganado a pulso. No digo que esto esté previsto, haya estado previsto. Realmente Dina Boluarte perdió la gran oportunidad de ser la primera mujer presidenta que comandaba una transición hacia digamos, una línea democrática cuando juró la primera vez. Sin embargo, toda su incapacidad la volcó durante estos años de gobierno. Y lo último, la indolencia ha sido terrible. Sin embargo, ahí hay que decir, el Congreso de la República no ha actuado en virtud de lo que ha significado esa incapacidad, esa indolencia, esa frivolidad. Porque recordemos, no hace mucho, es decir, hace 5 días hubo un paro exitosísimo y el Congreso no pensó en la vacancia. La presidenta dijo que se solucionaban las extorsiones evitando contestar los mensajes y nadie habló de vacancia. O sea, hasta ahí no había ningún problema. La presidenta iba a seguir, se iba a instalar una mesa de diálogo con los transportistas y todo seguía normal para el Congreso. Ha sido un evento público, notorio, mediático, como el de los disparos o la ráfaga de metralleta en el concierto, lo que ha hecho que las bancadas del Congreso sientan terror, no de la violencia, sino de lo que podía significar para ellos en las encuestas el ser asociados a alguien como Dina Boluarte. Perdón, Enrique, aquí las bancadas, al ya mostrar su rechazo o su apoyo, mejor dicho, a la moción de vacancia, buscaban o buscan réditos políticos. Buscaban réditos electorales. Obviamente, políticos electorales. Porque, insisto, todo lo que ha ocurrido durante todas estas últimas semanas, las muertes, incendio de unidades, asesinato de choferes, las palabras del ministro de Interior, de la jefe de la policía, de la presidenta, ¿en qué momento alguien habló de vacancia? No, nadie habló de vacancia. Todos seguían normales.
la palabra vacancia entra en un evento mediático como el del concierto de Gomarina. Y recordemos que pasó lo mismo con un cantante de cumbia, a quien conocían como el Ruso, que fue Paul asesinado, y eso Flores. gatilló también una serie de Sí. reacciones. Ah, ah, Entonces, ahí contesto la primera parte de tu pregunta, Joana, simplemente para decir, creo que habían mejores apuestas que José Gerí para la presidencia. Eso, iba a ese punto, porque cuando uno además, y se lo decimos porque hemos recibido unas constantes llamadas de personas que están en Lima, en distintas ciudades del país, involucrados, por supuesto, y preocupados por las constantes crisis políticas que vive nuestro país, señala, José Gerí no es la solución. Lo que ellos dicen es que una persona, además, que estuvo en su momento acusado de abuso sexual y que, si bien es cierto, se dijo que no se tenían las suficientes pruebas para poder acusarlo de eso, no debería llevar ahora la banda presidencial. Entonces, esta acusación, que en su momento también sonó mucho y parecía que se podía traer abajo la lista que él encabezaba para ir como presidente de la mesa directiva, podría generar nuevamente quizá una marcha, una movilización, la exigencia de que no sea él finalmente el representante de la República. Creo que si las bancadas mayoritarias en el Congreso querían generar esta reacción para tratar de desmarcarse de un pasado, o de un pasado reciente, me refiero a Dina Boluarte, me refiero a este gobierno, me refiero a los problemas, hierros e incapacidades de este gobierno, hubieran completado su tarea, entre comillas, si hubieran elegido a una persona mucho más idónea, mucho más independiente, mucho más calificada, aparentemente dentro de lo que hay en el Congreso, ¿Como quién? para, no lo sé, ahí se mencionaba, por ejemplo, a Gladys Echaíz, ¿no es cierto? Una A Roberto persona, Quiabra también. a Roberto Quiabra, en Ujú. fin, habían otras personas que podían en determinado momento asumir esa tarea sin la pesada mochila que carga alguien como José Gerí. Entonces, además, José Gerí fue elegido por los votos precisamente de las bancadas mayoritarias en el Congreso que le dieron soporte a Dina Boluarte durante todo este tiempo, que fueron los que rechazaron las 7 mociones anteriores de vacancia, en fin. Entonces, si querían completar una tarea más o menos bien hecha, hubieran elegido a una persona que tuviese algo más de pergaminos y de cierta credibilidad ante la población para poder enrumbar al país. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es una tarea fácil ponerse de acuerdo, no es una tarea fácil encontrar a esa persona idónea, pero eh, en su momento, para ser elegido presidente del Congreso, ya tuvo serios problemas José Gerí, justamente por esta y otras acusaciones y las asociaciones políticas que se hace de él. Entonces, Eh, hacerle todavía digamos, una mejora para llevarlo a la presidencia de la República, precisamente con todos esos problemas, y es más complicado, ¿no? La población claro, lo ve es. de otra manera. Estamos conversando, amigos, con el analista político y periodista Enrique Castillo sobre la vacancia de Dina Boluarte y la asunción como presidente de José Gerí. Ahora, Enrique, la pregunta que nos hacíamos más temprano es, ¿en qué nos hemos equivocado nosotros los peruanos? Porque fíjese usted la cantidad de presidentes que ha habido en estos últimos 8 años, desde 2016, cuando llega al poder Pedro Pablo Kuczynski. Presidentes que renuncian, presidentes que son vacados, en fin. ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿Por qué tenemos esta inestabilidad política a nivel de continuidad de presidentes? Yo quiero darte un dato que para mí es interesante. Con Pedro Pablo Kuczynski fue el último presidente previsible que tuvimos. Sí, Es exacto. decir, a partir de ahí, todos los presidentes que tenemos, hasta José Gerí, son presidentes absolutamente impensados, Ujú. son presidentes absolutamente improvisados. Empieza por Sagasti, sigue por Merino, sigue por Sagasti, por Castillo, por Boluarte, Boluarte. y ahora Gerí. Son personas que jamás hubiéramos pensado que podían ser presidentes de la República. Nunca. De ninguna manera. O sea, y 4 de ellos llegan de casualidad. Sí. Porque si lo incluimos a Vizcarra también, llegan de casualidad.
O sea, ninguno hubiera pensado que eran los presidentes. Entonces, ¿en qué nos equivocamos? Nos equivocamos en elegir. Nos equivocamos en, lamentablemente, formar parte de esta polarización que vivimos, en donde siempre elegimos para evitar que entre el otro, donde siempre elegimos para, digamos, Darle la contra. darle la contra a alguien. Siempre votamos en negativo, siempre votamos por el mal menor. Yo no sé cuál es el mal mayor y el mal menor ahorita, pero si no cambiamos esa racha, si no cambiamos esa tendencia, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, no sabemos cuánto va a durar Gerí y ojalá que llegue hasta el 26 de julio y ni un día más. Ojalá que pueda llevar adelante la transición. Ya es el presidente de la República, o ya es el presidente encargado de la presidencia de la República, porque no sí es una asociación constitucional, pero no es una elección democrática. Entonces, hay que desearle suerte por el bien del país y de todos nosotros, pero la tarea que tiene por delante no es tan sencilla. Y lo otro es, tiene que rodearse de la mejor gente mejor que él, que pueda decirle qué es lo que tiene que hacer. Porque yo no creo que él haya estado preparado de ninguna manera para algún día asumir la presidencia de la República. Bueno, tenemos en nuestras manos la elección también de justamente nuestras nuevas autoridades en el 2026 y ahí viene el gran reto de los ciudadanos, la preparación, Joana, y la información que vamos a recibir, que es increíble en cuanto a la cantidad. Sí. Perdóname que te interrumpa, pero antes de eso quiero adelantarme. La gran elección que tiene que hacer José Gerí es su gabinete. Su gabinete, sí. Ahí está, exacto. Ahí va a estar el tema central. Si, insisto, él arma un gabinete de los suyos y arma un gabinete sin capacidad profesional, sin capacidad de liderazgo, vamos a volver a lo mismo rápidamente. En una semana la gente va a estar en las calles. Entonces, la elección principal de José Gerí en este momento es la de su gabinete. De eso depende su permanencia. Bueno, Enrique, muchas gracias como siempre por tu tiempo en RPP y en la Rotativa del Aire. Muy buen día. Joana, Carlos, buenos días. Gracias, Enrique, buenos días. Enrique Castillo, periodista y analista político, ha estado con nosotros, 7:18. Nos separamos unos instantes, leemos sus comentarios en nuestra transmisión en directo en YouTube y volvemos.